¿cómo están? Hoy vengo de nuevo con una enseñanza. Esta vez voy a seguir con la serie de oración de la que hemos estado hablando. Ya esta es nuestra tercera enseñanza, nuestra tercera clase sobre oración. Y estuvimos hablando sobre la intercesión, sobre lo importante que es interceder por una persona y cómo lo hacemos cuando es alguien no creyente o cuando intercedemos por nuestra ciudad o por nuestra nación. Vamos a seguir con la intercesión. Esta vez vamos a aprender de un ejemplo que tenemos, nuestro ejemplo a seguir sobre la intercesión. Nuestro mejor intercesor, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si dijeran Jesús, también está correcto. Pero vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Acá vamos a ir a Romanos 8, 26 y 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, acá podemos ver claramente que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. ¿Y qué estuvimos viendo? Que el interceder era ponerse en la brecha, tomar el lugar de pedir por alguien más. Y aquí también claramente nos dice que hay veces cuando dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces aquí podemos ver, nos dice que hay veces que no sabemos qué orar, no sabemos en qué dirección, cómo orar. Y esto se refiere a... porque no siempre cuando vamos a estar orando por una persona, no sabemos qué situación específica están pasando esas personas. No sabemos con qué están luchando, cuáles son sus problemas. No siempre vamos a saber, o sobre todo cuando oramos por una ciudad o por un presidente o por personas externas a nosotros, a las que no somos cercanos. No sabemos en qué dirección orar. Y cuando nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es orar la palabra de Dios. Orar lo que sabemos, orar lo que conocemos. Entonces, oro lo que yo sé, tomo la palabra de Dios, la oro, pido, oro por otra persona. Y siempre que es la voluntad, siempre que es la palabra de Dios, entonces sé que es la voluntad de Dios. Y acá, cuando dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y cuando intercede por nosotros, Él también intercede a través de nosotros. Si entramos a estudiar esto, podemos ver que el Espíritu, en muchas partes, muestra que el Espíritu como que agarra junto con nosotros en contra de algo. Entonces cuando oramos y es el Espíritu a través de nosotros, Él está junto con nosotros en contra de algo. ¿Y en contra de qué? Siempre cuando oramos y vamos en contra de lo que quiere el enemigo hacer y empezamos a deshacer las obras del enemigo, a orar porque los ojos sean abiertos, porque los velos sean quitados, para que las mentiras sean arrancadas, para que entre la luz y la verdad del reino. Ahí estamos junto con el Espíritu Santo, estamos agarrando juntos. Él se une a nosotros en esas oraciones y vamos en contra de lo que el enemigo quiere hacer. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo y declarando la verdad del reino. Él se une a nosotros, con nosotros en nuestro espíritu. Y mientras oramos en el Espíritu, en lenguas, y muchas veces Él se junta con nosotros en contra de algo, como lo dije. Acá podemos ver que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Y hay una parte que dice con gemidos, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Han buscado lo que significa indecible? Lo estuve buscando y lo anoté acá. Y dice que es tan grande, intenso, extraordinario, que no puede ser expresado o descrito. O sea, es algo muchísimo más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque si lo pudiéramos entender,
podríamos decirlo con palabras, pero es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento, mucho más allá de lo que las palabras podrían explicar. Y empecé a buscar este mismo versículo en diferentes versiones. Vi la versión amplificada, la versión de la Biblia Mensaje y The Passion Translation, que es la Pasión. Y bueno, cuando uno busca en diferentes versiones, uno no busca diferentes palabras. Si uno lo busca en diferentes versiones, uno está leyendo cosas diferentes, sino que mientras más versiones buscas, es como que vas encontrando más detalles de lo que ya habías visto en un principio, sobre todo acá en esta versión que es la Reina Valera. Entonces en la Biblia amplificada dice que es demasiado profundo para las palabras. Va cada vez más profundo, es algo demasiado, es mucho. Y en la otra versión, la Biblia Mensaje dice: si no sabemos cómo, es del mismo versículo, acá estamos en Romanos 8, 26 y 27, dice: si no sabemos cómo o qué orar, no importa. Él hace nuestra oración, y escuchen esta parte, en y por nosotros. Él hace nuestra oración en nosotros y por nosotros. Él nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Nos mantiene, esta parte de verdad que me encanta cuando la leí en la versión de la Biblia Mensaje, dice: nos mantiene presentes ante Dios. Nos mantiene presentes ante el Padre. Y es algo súper hermoso ver esto. Es como, después de leer todo esto, de cómo el Espíritu Santo está constantemente intercediendo en el momento justo que nos pasa algo, que estamos pasando por una situación, Él comienza a interceder por nosotros. Él se pone ahí, y después de leer y entender y tener la revelación de todo esto, es imposible no sabernos amados por Dios. Es imposible no sabernos amados por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que subestiman al Espíritu Santo porque lo ven como así, el Espíritu Santo, y como que es un objeto, y no, o sea, el Espíritu Santo es como, ¿cómo decirlo? Es como, no sé, cuando me pongo como a meditar en el Espíritu Santo, para mí es algo súper tierno, algo súper acogedor. La sensación que me da cuando pienso en el Espíritu Santo, o sea, Él es tierno, Él es acogedor, Él es atento. Él, para ser alguien que intercede por nosotros y a través de nosotros, y que nos mantiene presentes ante Dios cada vez que pasamos por una situación, cualquiera que sea, Él nos mantiene presentes ante Dios. ¿Y qué significa todo esto? Y aquí en la otra versión dice, creo que es de la Pasión, creo que es, dice: el Espíritu Santo se eleva dentro de nosotros para interceder en nuestro favor. Y que ¿a qué me refiero con todo esto? ¿A qué se refiere la palabra? Cuando el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, a través de nosotros, en nosotros, en ese momento Él está escudriñando el corazón de Dios. ¿Y por qué hace eso? Porque solo así puede interceder de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros. Es algo tremendo, es algo de verdad. Espero y oro para que reciban la revelación y la profundidad que significa esto, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, intercede a través de nosotros, que nosotros no usamos al Espíritu Santo y Él tampoco nos usa. Somos un equipo, trabajamos junto con el Espíritu Santo trabaja junto con nosotros y nos guía. Y de eso se trata. Y Él escudriña el corazón del Padre, va a lo más profundo de su corazón, y así intercede de acuerdo a su voluntad.
qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ver esto, que cómo no sentirme, saberme amada después de leer todo esto, después de entender todo esto, sobre todo por el hecho de que nos mantiene presentes ante Dios. Sí, así que sigamos. Seguimos en Romanos 8, en el versículo 34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Él también es nuestro intercesor. En Hebreos 7:25 dice, 26, sí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este habla específicamente por los que no han nacido de nuevo. Entonces sabemos que el Espíritu Santo y que Jesús siempre están intercediendo constantemente por nosotros, a favor de nosotros. ¿Y por qué es importante ahora entender todo esto? Porque muchas veces hemos escuchado y se nos ha dicho y hemos nosotros mismos hablado de que tenemos que interceder, de que somos intercesores, de que o cuando alguien nos dice sí está, o alguien alejado después escucha que estuvieran intercediendo por ellos. Es importante entender qué significa interceder, qué realmente tengo que hacer y qué realmente estoy haciendo si estoy intercediendo. Entonces, después de todo esto, de esta misma forma el Espíritu Santo te pide a ti que intercedas. Así como Él intercede por nosotros. Jesús es nuestro intermediario entre el Padre y nosotros. Jesús es nuestro intermediario y nosotros somos los intercesores para que el Espíritu Santo a través de nosotros interceda entre el hombre y Dios. Ahí es cuando entra nuestro papel. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y ese es nuestro deber, ese es nuestro papel, que es muy importante también nuestro rol en esto. Porque en Job 9:33, no lo voy a leer, pero habla, aquí Job dice, está expresando que no tenía a nadie para que estuviera en medio de él y Dios. Entonces, cuando entendemos el propósito de la intercesión, podemos entregarnos y fluir por completo con este entendimiento, con esta revelación de lo que significa y de lo que estoy haciendo realmente cuando estoy intercediendo. ¿Sí? Ahora vamos a ver la oración de consagración. Esta oración también es muy importante. Estábamos terminando la de intercesión, ahora vamos a seguir con la de consagración. Vamos a estar leyendo Mateo 26. Vamos a ver Mateo 26, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siempre me sé ese orden del Nuevo Testamento. Mateo 26. Este tipo de oración es importante porque todos necesitamos ser consagrados. Habrán veces en las que vamos a necesitar... ¿Dónde está Mateo 26? Aquí está. Habrán veces que vamos a necesitar orarla más que otras. ¿Sí? Este tipo de oración en específico, la de consagración, habla de cuando necesitamos, cuando la voluntad de Dios necesita hacerse en nuestras vidas y nuestra carne se rehúsa. Cuando nuestra alma nos resistimos a eso, eso es cuando necesitamos orar la oración de consagración, porque necesitamos ceder nuestra voluntad, ceder lo que nosotros queremos hacer para que la voluntad del Padre se haga en nuestras vidas. Entonces podemos ver acá, vamos a leer en Mateo 26, esto habla cuando, 26:36. Esto habla cuando Jesús va a orar en el Getsemaní. Aquí vamos a enfocarnos como explicándolo cuando queremos hacer nuestra voluntad sin poner primero su voluntad y lo que Él quiere hacer. Entonces vamos a leer del 36 al 44. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar, estaba con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí podemos saber a Jesús haciendo la oración de consagración. Esto es hacer la oración de consagración. Jesús no solo sabía todo el sufrimiento, toda la tortura por la que tenía que soportar, por lo que iba a pasar, sino que también sabía que iba a ser separado del Padre en ese momento. Y su alma estaba inquieta, él en su carne no quería porque sabía todo el sufrimiento que iba a pasar. Pero lo más hermoso de todo esto es que él, lo primero que hizo, se entristeció y todo, pero lo primero que hizo fue y oró. Fue y se dio su voluntad. Se dio lo que él, sus inquietudes, su dolor, su tristeza, todo eso lo cedió. ¿Y qué dijo? Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y lo hizo 3 veces. 3 veces hizo la misma oración. Por eso, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda hoy. Con esto podemos entender entonces que cuando tu voluntad no es la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar, tienes que consagrarte, tienes que ceder tu voluntad, tienes que ceder lo que tú quieres hacer y decir: papá, que se haga lo que tú quieres hacer, te entrego todos mis sueños, te entrego todo lo que yo quiero hacer, todo lo que a mí me acomode, y que se haga tu voluntad. En Santiago 4:13, vamos a leerlo del 13 al 15. ¿Dónde está? Dice: vamos ahora los que decís. Estos versículos, desde el 13 al 15, muchas veces son sacados de contexto. Porque, bueno, lo voy a leer primero. Dice: vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Muchas veces toman estos versículos y los sacan de contexto y no sé, se van en funerales, porque se piensa que se dice: bueno, si el Señor quiere, viviremos, y si no, moriremos. Es como, no habla de eso, esto habla de consagrarse. Estos versículos están hablando de consagrarse, porque acá ellos pusieron su propia voluntad primero, sin orar antes, sin cederse antes a lo que el Espíritu Santo, a lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Porque dice, en el 13 dice: vamos ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la actitud? Era: bueno, ya yo me voy a ir a Santiago, voy a quedarme allá como, no sé, un año,
voy a hacerme un negocio, voy a ganar, voy a hacer esto después. Y es como, a ver, a ver, para un poco. ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Esto es lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer? ¿Por qué no primero mejor? ¿Y cuál tiene que ser la actitud que debo tomar? Debo primero detenerme y decir, papá, ¿tengo que ir a esta ciudad? ¿Cuánto tiempo quieres que me quede en esta ciudad? ¿Qué tipo de negocios quieres que haga? ¿Cuánto tiempo quieres que desarrolle esto? ¿O a dónde tengo que ir? Eso es cedernos. Ceder y primero tomar su voluntad y que su voluntad se haga en nuestras vidas. Y es en todo lo que Él quiere que yo haga. En todo lo que se necesite hacer, que sea primero llevado a oración y que Él nos guíe, que Él nos diga y su voluntad, para eso llevarlo a cabo. Porque aquí dice, tú no sabes lo que es tu vida. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes. Pero Él sí lo sabe. Entonces después de todo esto, ¿qué podemos entender con la oración de consagración? Necesitamos confiar en Dios. ¿Cómo te vas a consagrar si no confías en Dios? ¿Por qué? Porque si yo me consagro, si yo cedo mi voluntad para que se haga la del Padre, es porque confío que lo que Él tiene para mí y que lo que Él quiere que haga es mucho mejor que lo que yo pensaba hacer primero, ¿verdad? Entonces con esto podemos entender de que es importante confiar en el Padre también, confiar en sus promesas, porque Él sabe lo que va a pasar con tu vida en el futuro. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe las decisiones que deberías tomar y Él te aconseja qué deberías hacer. Pero en nuestra decisión, si me consagro o no, en nuestra decisión si me cedo o no me cedo a lo que el Espíritu Santo me está diciendo hoy en día hacer. Los pasos del hombre justo son ordenados por el Señor. Entonces, orar la oración de consagración es importante. Ahora, ¿qué tan seguido debes orar este tipo de oración? Las veces que sean necesarias. Jesús acá muestra que lo oró 3 veces. No fue que lo oró 3 veces en una semana, no. Estuvo, quizás, ¿cuántas horas habrá estado ahí y oró? 3 veces lo mismo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Que sea tu voluntad, papá. Entrego todo lo que yo quiero, entrego todas mis angustias, entrego toda mi tristeza, entrego toda mi inquietud. Y que se haga lo que tú quieres que sea hecho. Que sea tu voluntad, tu voluntad. Van a haber veces que vas a necesitar orarla más que otras, porque van a haber veces que de verdad vas a querer hacer algo y simplemente no es para donde Dios te quiere llevar, sino que Dios te quiere llevar a algo mucho mejor. Y ahí nosotros tenemos que cedernos y decir, ya, te lo entrego, voy a confiar en ti, tú sabes lo que es mejor para mí, tú sabes que sabes. Y yo sé, y yo confío en que tú sabes que es lo mejor, lo perfecto, lo agradable y perfecto. Entonces, y también van a haber otras veces en que quizás no vas a necesitar hacer tanto la oración de consagración, porque ya vas a estar consagrado, vas a estar, todo tu ser va a estar completamente rendido a lo que el Padre quiere hacer, vas a cederte siempre, continuamente, y se va a hacer algo parte de tu vida de siempre cederte y decir primero, papá, ¿qué quieres hacer tú hoy? Papá, ¿qué quieres que haga con esta persona? ¿Qué quieres que le entregue a esta persona? Que, por ejemplo, en mi ejemplo, como saben que estoy en la alabanza, cuando tocamos en el tiempo de alabanza, no se trata de lo que yo quiero entregar o de lo que yo quiero que pase como en el tiempo de alabanza cuando uno cantamos y todo, sino que se trata primero de preguntar. Yo siempre hago esto y me preparo acá y digo, Espíritu Santo, ¿qué ambiente quieres que prepare? ¿Qué ambientes quieres que preparemos? ¿Qué es lo que quieres tú hacer?
siempre es poner primero lo que Él quiere hacer. ¿Qué quieres que cante hoy? ¿Qué quieres que entregue hoy? Porque, y siempre dejando claro que no es lo que nosotros estamos entregando, sino que lo que el Espíritu Santo a través de nosotros también está entregando. Es nosotros dejarnos guiar, no es dejarnos usar, porque Él no nos usa, Él junto con nosotros trabajamos, somos un equipo para hacer, para ministrar, para preparar ambientes de adoración, ambientes de sanidad, ambientes de paz. De eso se trata, de siempre preguntar e ir primero y decirle qué es lo que tú quieres hacer. Y te quiero dejar esta reflexión también. Bueno, todavía nos faltan otros tipos de oración que ver, pero qué importante preguntarle primero a Él, ¿qué quieres hacer tú con esto? Tienes que tomar una decisión grande con respecto a tu negocio, con respecto a tu familia, con respecto a tus estudios. Anda primero donde papá y pregúntale a Él, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres que haga con esta situación? Tú se la presentas y le dices, acá está, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad hecha. Que todo sea para que Él sea glorificado. Nosotros vivimos para eso, para glorificarlo a Él, para honrarle a Él. Y así debemos vivir cada día. Así que te dejo esta reflexión, pero vamos a seguir con la siguiente. Esto no ha terminado todavía. Bueno, y vamos a seguir ahora con la oración de alabanza y adoración. Vamos a ir a Juan 4 del 20 al 24. Yo creo que conocen estos versículos, o sea, lo hemos leído, bueno, salen, creo que muchas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, que habla de que el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Dice: nuestros padres adoraron en este monte y nosotros... No, a ver, perdón. Vamos a leer desde el 22 al 24, lo siento. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto no es solo para la iglesia. Esto es parte de tu oración, es parte de tu vida, es algo que sale de tu boca pero que viene de tu corazón. Ya, en Hechos 16:25, que vamos a ver ahora, habla de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Vamos a leerlo. Dice, el 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios envió un terremoto. Pero también es importante entender que Dios no envía terremotos que dañan. Sí, porque acá lo único que pasó es que se sacudió todo el lugar, y lo único que pasó fue que ¡pum!, se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas. Eso fue todo. Pero si lo pensamos, igual tremendo. Al levantar tu voz, ellos levantaron un canto, levantaron sus voces, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a adorarle, y ocurrió un terremoto. O sea, es tremendo, no es cualquier cosa. La adoración entonces es un buen ambiente, es un buen lugar para romper cadenas, así, y salir de las prisiones, librar a los cautivos. Cuando alabamos y adoramos también es un tipo de oración, porque estamos declarando, estamos hablando con Dios, estamos cantándole a Él. También es un tipo de oración, y es algo que
que también prepara ambientes. Anteriormente estaba hablando de los ambientes en el tema de consagración, pero esto va enfocado a otro lado. Esto es lo que produce, y en lo de consagración es que para preparar un ambiente yo primero le pregunto a Dios qué hacer, ¿verdad? Y en la oración es como empiezo con una oración de consagración donde me cedo a lo que Él quiere hacer, dejo de lado lo que yo quiero hacer, las canciones que yo quiero cantar, lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero decir. Dejo mi voluntad de lado para que sea su voluntad hecha, para que sea su voluntad fluyendo y estableciéndose, y después de eso puede pasar a una oración de alabanza y adoración, porque levantamos himnos, levantamos cánticos, levantamos melodías a Dios y adoramos, y esto prepara ambientes, prepara un lugar de liberación, de verdad, de adoración, de sanidad. Pueden pasar muchas cosas, y acá específicamente podemos verlo por lo que pasó, que se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas de las prisiones. Esto también esto pasa, no puede pasar, sino que pasa en el ámbito espiritual. Cuando preparamos ambientes de alabanza, de adoración, se caen las cadenas, se rompen las cadenas. En lo espiritual pasa, y he podido verlo muchas veces, he podido percibirlo en el espíritu, lo he podido ver cómo a veces cuando las personas están cantando están siendo liberadas, están rompiéndose, es como que se rasgan los velos, y eso es algo que pasa y es importante, y también tenemos que practicarlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir con la otra oración, que es la oración unida. Vamos a Hechos 4. Seguimos acá en Hechos 4, 23 al 31. Esto es largo. Esto es cuando los creyentes piden confianza y valor. Así es el título de esta parte. Dice: desde el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Voy ahora al 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. El 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí entramos ya a la oración unida. Esto habla cuando un grupo de personas, más de 2 o 3 personas, se juntan en unidad para orar sobre algo en específico. Esta oración, obviamente, si es unida, no pueden orar algo diferente. No se trata de que estén todos orando las mismas palabras, pero sí en el mismo propósito. Todos de acuerdo en lo mismo en este tipo de oración. Levantan sus voces en un acuerdo, todos se están adorando y todos están orando, pidiendo al Señor que extienda su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todos oraron lo mismo, todos estaban orando en la misma dirección. Esa es la oración unida, cuando todos oran lo mismo, en el mismo propósito, no todos con las mismas palabras, pero en el mismo propósito, en la misma dirección. Sí. Y ahora, para finalizar, ya que estamos terminando, vamos a hablar de la oración en acuerdo. Esta oración también es súper importante entenderla, porque muchas veces pedimos a alguien
que se pongan de acuerdo con nosotros a orar por algo o por alguien. Y también muchas veces nos piden a nosotros, te pueden pedir a ti, te pueden pedir que te pongas de acuerdo con alguien para orar. Y es necesario entenderla, porque la oración de acuerdo no es simplemente que tú dices, ya, me pongo de acuerdo contigo para orar por esto, y tú oras y ya, pasa. Sino que cuando tú te pones de acuerdo a orar, tú te pones de acuerdo con una persona para orar por algo o por alguien más. Tú oras y después tú llamas a la persona que te pidió que te pusieras de acuerdo, tú la animas y tú vuelves a orar y agradeces y empiezas a declarar la palabra y empiezan a hablar. Tienen que orar lo mismo. Acá en Mateo 18 y 19 dice, no, es 1 de Corintios 1, pero vamos a leer primero Mateo 18 y 19. Dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Que si 2 o 3 personas, si tú te has puesto de acuerdo con alguien para orar por algo y no ha sucedido, entonces no estaban de acuerdo. Porque aquí claramente dice, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho. No dice, si ustedes se ponen de acuerdo, quizás pueda pasar. No, sino que dice que será hecho. Eso quiere decir que en una oración de acuerdo tiene que suceder. No puede simplemente quedar una oración y que después no pase. Si no pasa, no estaban de acuerdo. En 1 de Corintios, ahora voy a lo que estaba diciendo antes. 1 de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando tú te pones de acuerdo con alguien o alguien se pone de acuerdo contigo, tienen que orar lo mismo, tienen que orar en la misma dirección. En eso es parecido a la oración unida. La diferencia es que la oración unida es un grupo grande y la oración de acuerdo es un grupo pequeño, no es más de 2 o 3 personas. Tú no te puedes poner de acuerdo con 10 personas para orar por 10 cosas diferentes. Porque cuando tú te pones de acuerdo con alguien para orar por algo, tú tienes que dedicarle un tiempo a eso. Tú estás orando, tú estás llamando a la persona que te pidió que te pusieras de acuerdo, tú estás llamándola, tú estás animándola, porque obviamente cuando te piden que te pongas de acuerdo con algo, no siempre es fácil, o pueden haber momentos que uno puede decir, ay, pero ¿y si no pasa? O si esos momentos que uno tiende como a ponerse un poco inestable, tú tienes que estar ahí porque tú dijiste que te ibas a poner de acuerdo con esta persona y tienes que estar ahí, tienes que estarla animando y tienes que estar orando con la persona y estarla visitando o estarla llamando y saber cómo está, qué está pasando con la situación. Eso es ponerse de acuerdo. Vamos a Éxodo 17, 11 y 12, vamos a leer. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¡Wow! O sea, este es un buen ejemplo para hablar sobre la oración de acuerdo, porque tienes que estar ahí. Aarón y Hur estaban ahí sosteniendo los brazos de Moisés. Eso es lo que tenemos que hacer en la oración de acuerdo. Cuando alguien nos pide que nos pongamos de acuerdo por algo, tenemos que estar ahí con ellos constantemente. Tenemos que estarlos animando, hay que estar llamando, hay que estar hablando, dando palabras de vida, hay que estar ahí. De eso se trata la oración de acuerdo. Por eso no puede ser entre tantas personas, sino que deben ser pocas personas, 3, a lo más 3 o 4 personas, yo creo, o 3 quizás, que se pongan de acuerdo sobre esto y tienen que saber que va a ser hecho. Que se estén animando, confiando en que va a suceder, confiando en que va a pasar, porque de eso se trata la oración de acuerdo. Si no sucede, no estaban de acuerdo. Por eso ¿por qué es importante entender esto?
Porque antes de yo decir me pongo de acuerdo contigo para orar por esto, debo saber la responsabilidad y lo que significa cuando estoy diciendo que me pongo de acuerdo a orar por algo. La responsabilidad y lo que tengo que hacer no es simplemente orar, es estar ahí con la persona. Llamar, animar, lo he dicho ya como 100 veces. Pero eso. Creo que quedó claro. Espero haberme explicado bien con todo esto de los tipos de oración. La verdad es que después de pasar por todos estos tipos de oración, sobre todo los que vimos hoy día, de intercesión, la alabanza, adoración, la unida, la oración de consagración, mi favorita es la de consagración, porque es importante y creo, y todas son importantes. Y lo mejor de esto es que podemos aprender. Tenemos el mejor ejemplo para esto. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Jesús. Son nuestro ejemplo a seguir en todo esto. Y también es importante entender de que nunca hacemos esto solos. En la de consagración, yo tengo que cederme, yo tengo que orar y cederme. Nadie lo puede hacer por mí. Pero también debo entender de que el Espíritu Santo siempre está ahí con nosotros, intercediendo por nosotros, a través de nosotros. Y no se trata de nosotros usar, es algo que tengo súper fuerte en mi corazón decirlo. Nosotros no usamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a nosotros no nos usa. Dios no nos usa. Nosotros trabajamos en equipo. De eso se trata, de trabajar en equipo para hacer algo. Nunca lo vamos a hacer solos. Siempre es en equipo con el Espíritu Santo. Y también espero que después de esto, si tu visión sobre la forma en que veías antes al Espíritu Santo ahora cambie y te des cuenta de que es alguien tan presente, es alguien tan, no sé, es algo que solamente Él te lo puede revelar a ti. Y saber que es nuestro amigo. Es nuestro amigo y Él nos enseña, Él nos guía y trabajamos en equipo. De eso se trata, trabajar en equipo con el Espíritu Santo para interceder y en unidad, cuando estamos en unidad o de acuerdo. Él nos enseña todas las cosas. Aquí todos estos tipos de oración están acá en la Biblia. De aquí las aprendemos. Nuestro ejemplo a seguir. Y también quiero que eso siempre quede claro. Nuestro ejemplo a seguir siempre es Jesús. Siempre es el Espíritu Santo. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. Porque Jesús pudo, sobre todo en la oración de consagración, que es súper importante. Y muchas veces las personas luchan por ceder su voluntad, porque ceder su orgullo a lo que ellos quieren hacer y decir Espíritu Santo, es decir, Dios, haz lo que tú quieras hacer en mi vida, que no sea lo que yo quiero hacer lo que tú quieres hacer, quiero cumplir tu voluntad. Y muchas veces la gente se excusa diciendo, ay, es que no pude evitarlo, es que era tan difícil, yo sé que Dios no está de acuerdo con esto, pero es que no podía. Es que no, para, detente y ora. La oración es importante. No sé si recuerdan, la primera clase yo dije, la oración cambia cosas. La oración produce cambios. Cuando entendemos todo esto, todo el poder que hay en la oración, de verdad que produce algo. De verdad que vamos a ver resultados, vamos a ver cosas gloriosas pasando. Y siempre dándole la gloria al Padre, siempre dejando que Él nos guíe, que Él nos ayude. Así que te dejo animado, te animo, por favor. Quiero que crezca tu hambre por el Espíritu Santo, por Dios, por su palabra, por conocerlo, porque hay cosas tan maravillosas que podemos encontrar en la palabra, que encontrar en nuestra vida de oración, a lo que si lo desarrollamos, wow, de verdad que cambia nuestra perspectiva, cambia la forma en que a veces veíamos a Dios o al Espíritu Santo. Y ver, sobre todo a mí, quiero compartir esto de forma personal. A mí lo que más me impactó fue cuando leí al principio en la de intercesión, que Él nos mantiene presentes ante Dios.
Eres amado por Dios. Eres amado por el Espíritu Santo. Y siempre, siempre estás presente. No importa la situación que pases, la circunstancia que estés enfrentando, no olvides que Él siempre está intercediendo por ti. Siempre, siempre está intercediendo. Solo debemos nosotros cedernos y dejar que Él haga el resto y confiar. Así que te amo, sé bendecido, sé feliz, no temas, confía en tu papá, confía en Él. No te preocupes de lo que está pasando afuera, tú preocúpate de mantener tu mirada en el Padre y hacer su voluntad. Sé bendecido.